A ver, ¿cuáles son las preguntas? A ver, vamos a ver. Dice, calcular el punto de ebullición de una solución de 100 gramos de etilenglicol anticongelante en 900 gramos de agua. Y aquí tienen la constante de ebullición. Ok, sí, la molaridad. Aquí están los moles, 0.9, está correcto. 1.8, ajá. Espérate, ¿y nunca multiplicaste por la constante? ¿Qué pasó? ¿Por qué no multiplicaste por la constante? Ah, no, es que esto es solo molaridad. Ah, Sí, claro, claro. Aquí ya, constante, 0,936, claro. Y esta es la temperatura al final, casi 101 grados. Dice calcular el punto de ebullición de... Sí, está bien. sí, ahí tenía una duda al inicio que para aplicar la fórmula de la molaridad hay que transformar los gramos de soluto a moles de soluto. Eso está Y bien arriba aquí. arriba en el enunciado dice calcular el punto de ebullición de una solución de 100 gramos. Ujú. Ahí no sé si, o sea, el enunciado debería decir de un soluto de 100 gramos. No, una solución, porque está dando los gramos de soluto en 100 gramos de agua. Está dando soluto y solvente. Está bien. Ah, ya entonces sería el soluto. Ujú. Sí, estaba confundido ahí en eso. De ahí está bien. Ok, entonces vamos con la segunda parte de las propiedades coligativas. Profe, y el ejercicio que mandó de tarea no lo pude hacer porque parecía que faltaba algún dato y no me salió. Ya tendría que verlo. ¿Qué dato? Faltaba la tercera y la cuarta. La tercera propiedad coligativa, hola, hola, ahí se está escuchando, ahí se escucha, ahí se escucha, ahí se escucha, ¿sí? Ahí se escucha. Hola, ahí se escucha, ¿sí? Ahí se escucha. Ya, entonces, Sí, sí, ahí con- escucho. constante crioscópica. Entonces tenemos el descenso del punto de congelación. Delta Tc es igual a menos Kc por M, que es la molalidad. Descenso del punto de congelación. ¿Ya? Importantísimo aprender esa parte de ahí. Ya, como sabemos, el delta siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Recordemos que la temperatura de congelación del agua es de 0 grados centígrados, ya no es de 100. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con ayuda de esto, podemos, eh, a ver, no, perdón. Con ayuda de esto, y para que lo copies, con ayuda de esto, podemos continuar, ¿sí? Ya. A ver, ¿qué pasó? ¿Se borró lo que está escrito? Ah, no.
Ya, vamos a ver cómo funciona. Ok, a continuación, a ver, ya vamos viendo esta parte aquí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Profe, la fórmula que está al lado izquierdo, ¿de qué era esa parte? No se escuchó. Es descenso del punto de congelación. Descenso del punto de congelación. Descenso del punto de congelación. Esa fórmula es descenso del punto de congelación. Descenso del punto de congelación. O sea, delta TC es igual a menos KC, la constante microscópica por la molaridad. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Profe, la que está más al ladito, ese que dice TC es igual a Cero. Esa O es la por C. temperatura de congelación del agua. Es 0 grados centígrados a presión atmosférica. Ajá. Muy bien. Entonces veamos, dice, calcular el punto de congelación en solución acuosa 1.26 P sobre P de un compuesto no electrolito, ¿ok? Me dan el Kc, la temperatura del agua, la masa molar del soluto. Bueno, es un poco más complicado esta vez de lo que pensaba. De una solución acuosa. Entonces, esta es la pureza prácticamente. Ya calculé el punto de congelación. Entonces podemos coger una base de 100 gramos. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque los puntos de congelación y todo esto no dependen de la masa, prácticamente. Entonces sería 1.26 gramos de soluto, por eso te dan la masa molar de soluto, y lo que sobra es de solvente. Veamos, 100 menos 1.26. 98.74 gramos de solvente. ¿Ok? Entonces, la fórmula dice que delta TC es igual a menos molaridad por la, bueno, realmente es la menos Kc por molaridad. Ahora sí, molaridad es número de moles absoluto. Entonces, nosotros decimos, bueno, en moles absoluto, para sacar moles hay que dividir para el peso molecular, ¿verdad? Dividido para 51, que es el peso molecular. Si hubiéramos cogido otra base, hubiera dado el mismo resultado. O sea, no siempre hay que coger 100, pero se recomienda coger 100. Cuando te dan esa pureza, se recomienda coger 100. 0.025 o 247 medio. Bueno, ya vamos atrás con 247. 0.247 moles. Y el solvente, pues hay que dividirlo para 1000 para que dé kilogramos. 0.09874 kilogramos. ¿Ok? Entonces sería 0.0247 mol por kilogramos. 0.02874 igual a 0.25. Delta TC es igual a menos 1.86 porque es la constante microscópica por la molaridad que es 0.25. Veamos. Esto da menos 0.465. Ya pongamos eso. Entonces,
T final menos T inicial es igual a menos 0.465. La T inicial vale 0, porque aquí lo dice. Entonces, la T final, la temperatura es menos 0,405 grados centígrados. Tiene sentido que salga negativo. ¿Por qué? Porque la temperatura de congelación del agua es 0. Ahora la temperatura de congelación va a descender. ¿A cuánto va a descender? A menos 0,465. O sea, está a 0.465 bajo 0. 0 a 0.465 bajo 0. ¿Sí? O sea, por debajo del 0. Quiere decir que el agua recién se congelará a esta temperatura. Ya no a esta temperatura seguirá siendo líquido. A esta temperatura se congelará. ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? Ya, para ir copiando esta parte aquí. Como vemos, no es complicado, es simplemente reemplazar los datos de la parte de propiedades coligativas. ¿Para qué sirve? Bueno, el descenso del punto de congelación. Realmente aquí en Ecuador casi no se usa eso, pero sí en otros lugares donde hay nieve o nieva, prácticamente, o sea, para evitar que las calles se congelen, se le rocía sal, la sal actúa como soluto y eso hace que el punto de congelación disminuya y evita que las calles, el agua que cae de la lluvia, pues se congele prácticamente, ¿sí? Igual puedes hacer un experimento sencillo en esas que tienen de hielo, no me acuerdo que vienen así, unos six de hielo, puedes poner agua, en dos pon agua normal, el agua de la llave, y en otras dos prepara una solución saturada de sal y agua, solución saturada, ¿sabes cómo preparar una solución saturada? Y le pones eso de ahí. Verás que esto que está aquí, estos dos se transforman en hielo, pero estos dos siguen en líquido, no se transforman en hielo, porque debido al descenso del punto de congelación. Sí, puedes hacer ese experimento en casa, es bastante interesante. Ya, muy bien. Entonces, comencemos. A ver, déjame borrar esta parte aquí para hacer el siguiente ejercicio. Ya, ahí tenemos. Calcula el peso molecular en no electrolitos si el agua. Dicen no electrolitos simplemente son soluciones como las que hemos visto. Soluciones con electrolitos son diferentes. Ahí se da el efecto Van Hoff. Eso de ahí tal vez lo veamos, tal vez no. Bueno, en el peso yo no lo vi al menos. Si el agua se congela a menos 0,50 grados, cuando a 20 grados ella se disuelve en 12 gramos de soluto, ya dice, aquí nos da la constante crioscópica y ya el peso molecular. Ok, entonces delta TC es igual a menos KC por M. ¿Cómo vamos a calcular el peso molecular? Es buena pregunta. Primero veamos, delta TC dice, si el agua se congela a menos 0,50, ok, entonces sería final menos 0,50 menos inicial que es 0 es igual a menos KC que nos dan 1,86 por la molaridad que no sabemos. Vamos a despegar molaridad, que como te das cuenta va a dar positiva y es normal. La molaridad no puede ser negativa. Da 0,269. 0,269. Ok, este es mol soluto sobre kilogramo de solvente. Entonces, ya cuando se disuelven 12 gramos de soluto. Ahora, en 20 gramos de agua. Entonces, vamos para sacar caramba, para sacar las moles de soluto, tenemos lo siguiente, 0,169 mol de soluto por cada kilogramo de solvente, por kilogramo de solvente.
¿ok? Pero de solvente, ¿cuánto tenemos? 20 gramos de solvente, 20 gramos. Entonces sería 20, 0.0, 20, ¿verdad? A ver, o 20 dividido para 1000. Déjame ver cuánto es 20 dividido para 1000 para llegar a los kilogramos. Sí, 0.020. 0.020 kilogramos. Entonces, kilo y kilo se van y queda mol de soluto. Vamos a multiplicar por 0.269. 5.38 por 10 a la menos 3. Mol de soluto. Muy bien. Ahora, pero dice el peso molecular. El peso molecular es gramos sobre mol. Entonces, ¿cuántos gramos dice que hay? No son 20, 12 gramos de soluto. 12 dividido para 12 gramos de soluto para las moles de soluto, que son 5.38 por 10 a la menos 3. Veamos cuánto sale eso. 2 seguido para esto nos sale 2230.48. Bueno, 2230.28, aproximadamente la respuesta queda ahí. Lo importante es que sí está bien ha de haber sido por los decimales, pero bueno, aproximadamente 2230, 2232 gramos por mol. ¿Sí se entendió? Y se puede copiar. Bueno, sigamos entonces. Veamos, vamos con un tercer problema de esto y ahí pasamos a la última propiedad coligativa que es la presión osmótica. Ya, a ver, ¿cuál será el punto de congelación que contiene 17 gramos de ácido cítrico disueltos en 250 gramos de agua? Ok, creo que está bastante sencillo hacerlo, pero igual vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a dar unos minutos para que lo puedas resolver. Ya, ahora veamos si nos coincidió esto de aquí. ¿Cuál será el punto de congelación de una solución que contiene 17.25 gramos de ácido cítrico, C6H8O7? Sabemos que una sola mol de C6H8O7 contiene ¿cuántos gramos? Veamos. Sería 6 por 12, 6 por 12, más 8 por 7 por 16. Sería 192 gramos. C6H8O7. 7.25. 0.09. 0.09 moles de C6H8O7. Entonces, la molaridad simplemente es este valor y yo para los kilogramos de solvente. 250 gramos de agua, 0.250. Veamos. 0.36. Entonces, delta TC es igual a menos M por KC. Delta TC. Sabemos que, bueno, T final, menos T inicial que es 0, menos la molaridad que es 0,36 y la constante crioscópica que es 1.86. Veamos cuánto nos da eso aquí, veamos. Eh, Menos 0.36 por 1.86. Menos 0.67. 0.67, ya está. Grados centígrados. Justo, bueno, prácticamente redondeado es lo que nos iba a dar acá. Ok, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Sí se entiende esa parte? Ya, para pasar a lo que es la presión osmótica. Veamos. Ya, ahí lo puedes copiar y una vez copiado, ya podemos, como digo, pasar a la presión osmótica. Ok.
Presión osmótica. Bueno, la presión osmótica viene de un fenómeno llamado ósmosis. Ósmosis. La ósmosis básicamente es el paso de solvente a través de una membrana semipermeable, a través de una membrana semipermeable, de una membrana semipermeable, semipermeable, ¿ya? Ok, desde menor concentración a mayor concentración. Entonces, si graficáramos esto, sería algo más o menos así. Por ejemplo, supongamos que tenemos un cubo o una pecera en forma cúbica, prácticamente. Aquí una membrana semipermeable, es decir, ¿qué es una membrana semipermeable? Aquella que permite el paso de unas sustancias y de otras no. Por ejemplo, eh, permite el paso de las moléculas de solvente, que son más pequeñas, hacia el otro lado. Pero en cambio las moléculas de soluto, que son más grandes, no las permite. Son más grandes, pues se regresan. Intentan, pero se regresan. Intenta, pero se regresan. ¿Sí? Al menos sería una membrana impermeable ideal o perfecta. Ok, esto es una membrana impermeable. Por ejemplo, un ejemplo de membrana impermeable es la piel. La piel puede absorber ciertas sustancias, pero otras no, si te has dado cuenta. Ya es una membrana semipermeable. ¿Ok? Ya, siempre va del lugar donde hay menor concentración, el solvente, hasta donde hay mayor. El paso siempre es así. Esto se llama la osmosis normal. Pasa en las células, etcétera. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, hay mucha sal en el exterior, sales, y hay pocas sales adentro, el agua que está en la célula sale hacia el lugar de afuera, donde hay mayor concentración. Viceversa, si hay mucha concentración de sales adentro y pocas afuera, el agua entra hacia la célula, ¿sí? Como fenómenos de ósmosis. ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? Nosotros estudiaremos, bueno, se puede estudiar la ósmosis desde el punto de vista biológico, que es en las células, tiene fenómenos de plasmólisis, turgencia, etcétera, o se puede estudiar también desde el punto de vista químico. Es que lo que vamos a hacer en este caso, ¿ya? Ok, entonces la presión osmótica tiene una fórmula bastante sencilla, para ser honestos. ¿Cuál es la fórmula? Pi es la presión osmótica. Este pi no vale 3,14. Es la presión osmótica. Pi es igual a la molaridad por R y por T. Pi es igual a MRT. Pi es igual a MRT, donde M es la molaridad, R es la constante de los gases, T. Pi se mide en atmósferas. Molaridad en mol por litro. R, 0.082. Atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Y la temperatura se mide en Kelvin. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? Ahí puedes anotar, esta es la fórmula de la presión osmótica. O sea, se le conoce como pi, pero no es el pi 3,14 como digo, sino es el símbolo pi de la presión osmótica. Muy bien. Entonces,
sigamos. Ok, ya. Vamos con los ejercicios para que se aclare más esto de la presión osmótica. Como digo, la presión osmótica prácticamente hay algo, bueno, una última cosa es que, como sabes, cuando está fluyendo el líquido de un lugar al otro, hay esta presión osmótica. Cuando esa presión osmótica cesa, cuando la concentración de soluto a la izquierda y a la derecha son exactamente iguales. Ahí ya la presión osmótica cesa, ¿sí? Es bastante interesante este fenómeno de presión osmótica. Ok, también hay algo que se llama osmosis inversa, o sea, revertir la osmosis inversa. Este fenómeno de osmosis inversa se utiliza para potabilización de agua, potabilizar el agua. Ahí con eso terminamos la teoría. Por ejemplo, puedes investigar más acerca de eso, pero es básicamente, imagínalo así. Tienes agua de mar, aquí agua de mar, y aquí agua dulce. Si dejas que la ósmosis pase, lo que vas a hacer es que el agua dulce se contamine con sales, pero eso no es lo que quieres. Lo que quieres es purificar el agua de mar. ¿Qué es lo que haces? Con ayuda de una bomba, prácticamente, con ayuda de una bomba, pues haces una presión aquí y reviertes el proceso. De tal manera que si ahora las sales, ahora supone que el solvente iría al agua perdón, el solvente iría al agua dulce, el agua de mar. Ahora el solvente va del agua de mar al agua dulce, ¿ya? O sea, me explico mejor. Al principio, si dejamos las cosas normalmente, ¿quién está más diluido? Más diluido está el agua dulce, más concentrada está el agua de mar. Entonces, lo normal es que pierdas agua de aquí, que vaya agua del agua dulce al agua de mar. Eso no te sirve porque al final eh, estás, ese es tu recurso, estás dañando tu recurso. Con ayuda de una bomba, con ayuda de una bomba, pues simplemente puedes hacer succionar, hacer vencer la presión osmótica y hacer que el proceso se invierta, que el agua, solo el agua y no las sales, pasen al agua dulce. ¿Sí se entiende? A través de la membrana semipermeable y así potabilizar agua de mar. Tú dirás, pero en la realidad se hace eso. Sí, en la realidad se hace eso. Se llama osmosis inversa. Hay módulos, hay plantas que funcionan como osmosis inversa. No es la gran cosa, obviamente, que aquí quedan atrapadas algunas sales a veces, porque ya te dije, las membranas impermeables no son perfectas, quedan atrapadas sales y hay que ir cambiando los cartuchos, etcétera, lavando. No es que vas a poder todo el agua de mar purificar, una parte se queda remanente, ¿sí? Pero en fin, puedes leer acerca de la osmosis inversa, ver que son como módulos, o sea, cilindros donde pasa el agua, aquí está el recubrimiento, etcétera, pasa en contracorriente otra cosa, etcétera. O sea, es más, esto es un esquema muy sencillo para lo que hace, pero en teoría es lo que pasa. Ya, en teoría es lo que pasa, ¿sí? En lo que es potabilización de agua. Sí se usa en Ecuador, se usa en otros, y bueno, en muchos países realmente, esta técnica. Es hasta cierto punto un poquito cara, pero sí tiene sus buenos resultados, tiene sus ventajas y desventajas, como podrás leer en algún momento. Bien, entonces vamos con, una vez que tienes que copiar, vamos con el ejercicio. Vamos con ejercicios fáciles, y ahí podemos ejercicios más complicados, etcétera, etcétera. Bien, una vez copiado esto, vamos con el ejercicio. ¿Qué pasó? Ahí está. Dice, calcular el valor de la presión osmótica que corresponde a una solución que contiene 2 moles de soluto en 1 litro de su temperatura. Pi, presión osmótica es igual a M molaridad RT. Entonces, 2 moles de soluto en 1 litro de solución. 2 dividido por 1, entonces se dice 2 mol por litro. A una temperatura de 17 grados, aquí la temperatura sí interesa, hay que transformarla a Kelvin. Sería 290, ¿verdad? Kelvin.
y R que es una constante. Entonces sería 2 por 0.082 por 290. Veamos cuánto sale eso. La presión osmótica se mide en atmósfera. 47,56 atmósferas. Es grande esa presión osmótica, de hecho. Bueno, pero es que la concentración también es grande, pero me parece muy grande esa concentración osmótica, esa presión osmótica, realmente. Bueno, pero sí, sale ese valor. Atmósferas, que es bastante, por cierto. Es una presión extremadamente grande. Una atmósfera es la presión atmosférica. Ahora imagínate 47 veces eso. Es bastante. En la realidad sea así, bueno, pues no tanto así. Además tienes 2 moles de soluto, que es bastante. Ya también depende de cuánto quieras. O sea, cuánto es la concentración molar. La temperatura es bastante baja, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos para continuar. Una vez que se copió eso, continuar con el siguiente ejercicio. Vamos con un ejercicio que nos invita a pensar un poquito más. Muy bien. Sigamos entonces. Dice, ¿cuántos gramos de sacarosa deberían disolverse por litro de agua para para obtener una solución isotónica? ¿Qué significa isotónica? Isosmótica, perdón, isosmótica. O sea, que tiene la misma presión osmótica. Con otra de urea, 80 gramos, solución por litro de disolución 25 gramos. Entonces sería primero, pi es igual a mRT. Vamos a calcular pi2, vamos a llamar pi2. Esta es la de urea. Entonces, pi sub 2 va a ser igual a la concentración molar. La concentración molar sería 80 dividido para el peso molecular, dividido para el litro de solución. 80, veamos el peso molecular, 12 más 16 más 28 más 4. 60. 80 dividido para 60, 1.33 mol por litro. ¿Ok? Entonces aquí va 1.33. 0.082 y la temperatura es 25 más 273. Esta es la presión osmótica. Sería 32,5 atmósferas. 0.5 atmósferas. Ok, ahora, esta presión osmótica, como vemos aquí, dice que tiene que ser igual a la de la sacarosa. Entonces, pi1 vamos a poner mRT. Sería 32,5 es igual a la molaridad, que no conocemos, 0.082, 25 más 273. Entonces vamos a calcular la molaridad de esa solución de sacarosa. 22,5 dividido para 0.082 dividido para 25 más 273. 1.33 mol por litro. Entonces sería, ¿cuántos gramos de sacarosa por litro de agua? Ojo, por litro. Ok, entonces este es de sacarosa C12H222O11. Nos piden convertir una mol, ¿cuántos gramos tiene? Veamos. 12, porque nos piden en vez de moles gramos, por 12, ¿verdad? 12 pesa el carbono, más 22, más 11 por 16, sería 342 gramos. Gramos de C12H22O11.
454,86 gramos de soluto por litro de solución. Así es sencillo. Así es sencillo. Tienes que, o sea que son 454,86 gramos de sacarosa, lo que se necesita, para igualar a la presión de la urea. ¿Ya? Y bien, hasta ahí se puede copiar. Con un último ejercicio de esta parte. No, bastante interesante, que es otra aplicación de la presión osmótica. Esta es otra aplicación de la presión osmótica. Vamos a explicar esto aquí, que se termine de copiar el ejercicio. Ya, ok. Entonces veamos el siguiente ejercicio. Se midió la presión osmótica de una solución acuosa de cierta proteína a fin de determinar su masa molar. Realmente la presión osmótica también sirve para determinar la masa molar de una proteína. Una proteína es un conjunto de aminoácidos. Tiene un peso molecular muy, muy grande. Recuerda que no puedes poner en una balanza, obviamente, un compuesto como una proteína, por muy grande que sea. Pero puedes sacar su peso molecular a través de la presión osmótica y otros experimentos. Esto generalmente se hace en un laboratorio de manera experimental. La solución contiene 3,50 miligramos de la proteína. Mira, una cantidad muy pequeña, 3,5 miligramos, disueltos en agua para formar 500 mililitros de solución. Entonces, la molaridad va a ser igual, tú sabes, moles de soluto y yo para volumen de solución. 3,50 miligramos. Entonces, es 3,5 por 10 a la menos 3, porque hay que transformar los gramos. Gramos de la proteína. P, vamos a poner P porque no sé, proteína. Ya, proteína. Ok. Eh, 500 ml, bueno, parece que todavía no vamos a usar estos datos. Bueno, hay que hallar la molaridad. Se encontró que la presión osmótica de la solución es 1,50 milímetros de mercurio. Mira que esto se mide con aparatos extremadamente sofisticados que pueden decirnos cuál es la presión. Una atmósfera tiene que transformar es 760 milímetros de mercurio. Por eso te decía que los valores en antes me parecían bastante raros, pero bueno, simplemente son ejercicios. En la realidad, pues, dependiendo, dan presiones bastante bajas. 2,03 por 10 a la menos 3. 0,03 por 10 a la menos 3 atmósferas. Entonces, pi es igual a mRT. Pi lo tenemos, 2,03 por 10 a la menos 3. M, la molaridad que no se sabe, R, 0,082. Y T, 25 más 273. Vamos a hallar la molaridad. Y de ahí el peso molecular, obviamente. ,31 por 10 a la menos 5. 31 por 10 a la menos 5 moles de la proteína por litro de solución. Ahora dice que hay 500 mililitros, entonces digo por 0,5 litros para que me dé los moles simplemente. Por 0,5, 4,15 por 10 a la menos 5. 4,15 por 10 a la menos 5. Mol de la proteína. Vamos a poner PR proteína. Ahora hay que sacar la masa molecular. ¿Cómo lo hacemos? Recuerde que el peso molecular es gramos sobre mol. Gramos por mol. Gramos. 3,5 por 10 a la menos 3. Siguió para 4,15 por 10 a la menos 5. Y ya está. Peso molecular es 3,5 por 10 a la menos 3. Siguió para 4,15 por 10 a la menos 5. 84,34 gramos sobre mol. Y ese es el peso molecular de la proteína. Para los químicos, farmacéuticos, biólogos y otras ramas,
es interesante conocer esta información de los pesos moleculares, ya que no puedes determinar a simple vista los pesos moleculares, ¿sí? Ahí te tocaría determinar la estructura, pero ahí realmente para una proteína determinar su forma, estructura, peso molecular y muchas cosas se necesitan algunos experimentos que incluyen el espectrómetro de masas, creo que el otro es la de resonancia magnética, ahí no recuerdo, había uno más, ya, pero esta información es vital y útil para todas las personas que quieran, digamos, hacer investigación. Ya tú dices, se puede hacer investigación, o sea, se puede determinar por qué es importante las proteínas. Recuerda que las proteínas son la base de la vida, ¿ya? Entonces, existen un sinnúmero de proteínas y, ¿cómo se llama? Em, Interesantemente, los virus, las bacterias funcionan de esa manera, igual las células, por medio de las proteínas, ¿ya? Entonces pueden hacer sus funciones, etcétera. Es bastante interesante. Incluso aislar proteínas para obtener cierto mecanismo de acción. ¿Ya? Ok, eso es bastante interesante. Muy bien. Vamos a continuar, ¿te parece? Ya. Ok. Creo que ahí se hizo un ejercicio de... Y bueno, después del siguiente ejercicio veremos ya lo que es cinética química, que es contigo una de las... eh, muy bien, que es otro de los capítulos interesantes aquí. Bueno, ahí está la respuesta. A ver, vamos a hacerlo aquí, pues yo en vez de mandarlo de tarea. A ver, ya. A ver, intenta hacer el ejercicio que está ahí. Diofeno dice. Ok. A continuar. Ok. Entonces dice, calcular la masa molar aproximada del tiofeno sabiendo que una solución de 100 ml contiene, ok, una presión osmótica. Pi es igual a mRT, donde pi es la presión osmótica. Entonces sería 510 milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esas presiones tan altísimas que viste, como pongas cuenta, son menos una atmósfera. Dividido para 660. Sería 0.67671 ATM. Entonces, 0.671, molaridad que no sabemos, R 0.082 y T es 20 más 73. M es igual 0.671 dividido para 0.082 dividido para 20 más 273. 0.028. 0.028 mol por litro. Ok, pero habría que sacar las moles. Y dice 100 ml, entonces sería 0.082, 28 mol por litro. Entonces sería 0.1 litros. 0.0028 moles. Y finalmente, eh, nos dice el peso molecular, que es gramos sobre mol, 0.32 gramos en 0.028 mol. 0.32 que para 0.028. 11.43. ¿Qué pasó? No está dando. Ah, es que un cero me comí aquí, qué bestia. 0.32 dio para 0.0028. 114, ahí sí, 114.8 me da. 114.8. 114.8. Mol, gramos por mol, perdón. Gramos sobre mol. Ya, hasta ahí, ¿se entiende, sí o no? Ya, importante ver cómo estos ejercicios nos pueden ayudar hartísimo, de verdad.
hacer todas estas cuestiones. ¿Ya? Ok, entonces ahí tenemos las cuatro propiedades coligativas. No olvidemos, la primera es el descenso de la presión de vapor, que desencadena las otras dos de la presión de vapor. Esto pasa cuando tenemos una sustancia pura y le agregamos un soluto, que puede ser sal, que puede ser azúcar, etcétera. Entonces, descenso de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición, descenso de punto de congelación y finalmente la presión osmótica. La presión osmótica es más difícil de verla porque para empezar es pequeña y segundo que necesitas una membrana semipermeable. O sea, si no hay una membrana semipermeable no vas a ver ese efecto. Solo estos tres se pueden presenciar. ¿Ya? Como dije, el descenso de la presión osmótica no se verá a menos que tengas una membrana semipermeable y las condiciones adecuadas para poder detectar todo eso que habíamos dicho. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Right, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, lo siguiente que vamos a ver se llama, al menos la introducción, se llama cinética química o velocidad de reacción. Cinética química o bien llamado velocidad de reacción. Velocidad de reacción. Ya. Eh, Primero vamos con la teoría que es sumamente importante. Este tema es bastante amplio, pero pues, tiene una teoría bien grande. Ya, en cuanto a la cinética química, significa la velocidad o la rapidez de una reacción. Esta se va a medir siempre en molar por segundo. Es el cambio de concentración con respecto al tiempo. O sea, cómo cambia la concentración de algo, cómo se va consumiendo un reactivo. O sea, nos dice con qué velocidad se va consumiendo un reactivo. Si reacciona rápido o reacciona lento. Por ejemplo, puede que te tome horas ver cómo se oxida una pieza de hierro, pero quemar un papel tomará segundos. ¿Sí se entiende? Cada reacción tiene una velocidad diferente. Ya el vino, por ejemplo, toma meses, incluso años, pero marchitar una rosa puede tomar días o solamente semanas, ¿sí? Dependiendo del tipo de reacción, tendrá una velocidad, que depende del cambio de la concentración con respecto al tiempo. Ok, el objetivo de los químicos y de los ingenieros químicos, bueno, más que todos los ingenieros químicos, es saber cómo acelerar o cómo disminuir estas reacciones químicas, cómo acelerarlas. ¿Por qué? Para producir más rápido, cómo disminuirlas, frenarlas para que vayan más lento. Por ejemplo, ¿qué reacciones nos conviene acelerar? Todas las reacciones que tienen que ver con producción de papel, producción de algún tipo de mineral, metales más bien, etcétera. Ya, plástico, todo lo que sea productivo, o sea, todo lo que se pueda vender. Pero ¿qué nos conviene disminuir? Por ejemplo, vaya, lo que es contaminación, disminuir reacciones que tengan que ver con el envejecimiento y que no deseamos, ¿ya? Entonces, se trabaja mucho en eso, es más que todo, de cinética química es una materia experimental. Es decir, que requiere mucho laboratorio para poder sacar datos. No creas que se los puede sacar en papel. Es bien difícil sacar en papel. Obviamente que nosotros hacemos cálculos en papel, pero en la realidad esto se trabaja con un laboratorio. Instrumentos que puedan medir cosas y de ahí se hacemos los cálculos. Ok, entonces ya sabemos que vamos viendo, esto no es una ecuación, bueno, es las unidades. Ok, vamos viendo los factores que afectan la velocidad. Factores que afectan la velocidad. Factores que afectan la velocidad. Que afectan la velocidad. Hay muchos factores que afectan la velocidad de reacción. Por ejemplo, ¿como cuáles? El primero es la concentración de reactivos. Concentración de reactivos. Ahorita solo es teórico. Que tengas en mente es que cada reacción tiene una velocidad. Esta puede ser acelerada o desacelerada, pero va a depender de varias cosas. Por ejemplo, como la concentración de reactivos. Dos, la temperatura. Si calientas algo, reaccionará más rápido que si lo enfrías. En serio. Es más, la descomposición, por eso llevamos las cosas a la nevera, para evitar que la descomposición se haga rápida.
Sigue habiendo descomposición, pero se vuelve lenta, al punto que no la notamos. Temperatura. El área superficial, área de contacto superficial o área superficial de contacto. Y finalmente los catalizadores, que es un tema aparte, incluso esto es una materia que se estudia aparte. Catalizadores. Ya. La concentración de reactivos nos dice que a mayor concentración, mayor velocidad, mayor concentración, mayor velocidad, mayor velocidad. Y tiene sentido. ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, si supongamos, dos personas beben en una botella de 1 litro. Uno bebe alcohol al 5% y otro bebe alcohol al 40%. ¿Cuál crees que se va a emborrachar más rápido? El que lo bebe es 1 litro, pero uno es al 5 y el otro es el 40. ¿Cuál crees que se va a emborrachar más rápido? ¿En dónde crees que van a suceder las reacciones bioquímicas más rápidamente? Pues el que tiene el 40, porque, exacto, muy bien, porque tiene mayor concentración. La temperatura, ya habíamos dicho, si tú calientas algo, las reacciones van a ocurrir más rápido, pero si lo enfrías, las reacciones van a ocurrir más lento. Por ejemplo, cuando estamos cocinando, a veces nos conviene que una reacción ocurra rápidamente. En otras ocasiones nos conviene que ocurra un poco más rápido. Si el arroz, por ejemplo, lo pones a una llama muy alta, se te va a quemar. Correcto. Y si te lo pones a una llama demasiado baja, pues va a tardar muchísimo en cocerse. Así de simple. El área superficial. Por ejemplo, supón que tienes una pastilla de Cevión o del Alka-Seltzer, un vaso con agua, dos vasos con agua, el mismo volumen de agua. Pero aquí hay una pastilla del Alka-Seltzer entera y aquí hay la misma pastilla, pero hecha triturada, hecha trizas, triturada, machacada. O sea, la misma masa. Es la misma masa de pastilla, pero triturada. Ambas van a ser puestas en el agua. La pregunta es, ¿cuál crees que se disolverá más rápido? ¿La que está triturada o la que está entera? ¿O ambas se disolverán de la misma manera? O sea, ambas se disolverán igual de rápido. ¿Mm? La triturada, sí. ¿Por qué? Porque la pastilla que está entera, el agua tiene contacto primero con la parte superficial, pero no con la parte interna. En cambio, con la triturada puede atacar directamente la parte interna. Con la triturada puede atacar directamente la parte interna. ¿Sí se entiende? Eso hace que el área superficial. Catalizadores. Los catalizadores son especies químicas que no se consumen. No se consumen, pero aceleran el proceso de reacción. Pero aceleran el proceso de reacción. El proceso de reacción. Esto es equivalente a cómo tomar una ruta. Supongamos que tú quieres ir del punto A al punto B y tomas esta ruta así, bastante complicada, ahí. Ok, el catalizador lo que hace es una ruta directa, directa. Entonces, eso explica por qué la acelera el proceso de velocidad de reacción. Para cuando los componentes reaccionan, lo veremos más adelante, no es que reaccionan de una, no es que se encuentra y pase, formó de una. Hay una serie de procesos. El catalizador lo que hace es economizar esos procesos, hacer que los procesos sean más cortos, los pasos sean más cortos de tal manera que llegues más rápido a destino. ¿Sí se entiende? Ok, excelente. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Puedes anotar ahí esto de la parte teórica, los 4 factores que intervienen en la velocidad de reacción, y eso sería todo por el día de hoy. ¿Está claro? Ya, inmediato ya subo el este. Bueno, sería todo. Vamos a la siguiente clase. ¿Mm? Ok.